siguiente video te voy a enseñar a eliminar una cuenta de Google de un teléfono que ha sido robado o que simplemente ha sido abierta la sesión en un lugar extraño. Vamos a ir directamente a lo que es el apartado de Gmail y una vez estando en Gmail vamos a presionar en administración de cuenta. Vamos a presionar aquí y administración de cuenta. Ahora, por favor, préstale mucha atención porque si no tienes acceso a la cuenta, también te voy a enseñar un proceso para que puedas cerrar todas las sesiones de este dispositivo o directamente de cualquier tipo de teléfono. Vas a presionar en seguridad de acceso y en la parte inferior vas a poder encontrar esta opción que se llama tus dispositivos. Administrar todos los dispositivos, vas a poder llegar a eliminar cuál es el dispositivo que tienes acá, ¿no? Simplemente presionando te va a aparecer lo que es la opción de eliminar. Ahora, importante, aquí también en la parte superior te va a aparecer lo que son los inicios de actividad reciente, que es donde se ha iniciado sesión en la cuenta, quién la ha abierto y cuándo la ha abierto y desde qué localidad. Ahora, importante, si tú no tienes acceso a la cuenta debes hacer lo siguiente, simplemente vas a dirigirte a lo que es tu navegador de Google y aquí vas a entrar directamente a lo que es escribir. Una vez estando acá vas a colocar lo que es Gmail hackeado, vas a colocar Gmail, colocas hackeado y simplemente vas a presionar en la primera opción. Una vez estando acá vas a deslizar hasta la parte inferior y vas a presionar en recuperación de cuentas. Ahora aquí tienes que seguir este paso de recuperación que simplemente es colocar lo que es el correo electrónico y hacer todo el proceso de recuperación. Importante, en algunos casos va a aparecer así, entonces simplemente va a acceder directamente con lo que es el número. Vamos a presionar en proteger mi cuenta y automáticamente me va a enviar a lo que es este apartado. Y aquí en la parte vamos a poder llegar a ver los dispositivos que están directamente con el correo electrónico iniciado. Mi recomendación es que revises esto y elimines las cuentas y las notificaciones y las aperturas extrañas del correo de Gmail.